El Evangelio en Gálatas, lección 5. La fe del Antiguo Testamento. El propósito de la lección de esta semana es que no hay ningún desacuerdo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, insensatos y necios, y la segunda, promesas de Dios a Abraham. Frecuencia Cristiana. En el Antiguo Testamento encontramos el Evangelio de un Salvador venidero. En el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de un Salvador revelado, como fue dicho por la profecía. Mientras que el Antiguo Testamento constantemente señala hacia la ofrenda verdadera, el Nuevo Testamento demuestra que ha llegado el Salvador prefigurado por las ofrendas típicas. La tenue gloria de la edad judía ha sido sucedida por la gloria más brillante, más clara de la edad cristiana. Iniciemos con la primera parte, insensatos y necios. Gálatas 3, del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los Gálatas, habiendo aceptado el Evangelio, estaban siendo llevados por falsos maestros que les presentaban otro Evangelio. En otras palabras, un Evangelio falso, pues solo existe uno aplicable en todo tiempo y para todo hombre. La manera como les fue presentado era: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La circuncisión externa había sido dada como una señal de la justificación que el individuo ya poseía. Romanos 4:11, refiriéndose a Abraham, dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso, para que fuere padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión era una señal de que la ley había sido ya escrita en el corazón por el Espíritu, y no era más que una burla y una farsa cuando la ley se transgredía. Romanos 2, 25 y 26. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El que alguien se circuncidara a fin de ser salvo, significaba que ponía su confianza en sus propias obras y no en Cristo. Aunque no ha quedado duda con respecto a la cuestión aplicable en aquellos tiempos de la necesidad de someterse al rito de la circuncisión a fin de obtener la salvación, el asunto mismo de la salvación, sea a través de obras humanas o por el solo sacrificio de Cristo, sigue estando vigente. En lugar de atacar el error con pesados argumentos, el apóstol parte de su experiencia, la relación de la cual con el caso en cuestión lo ilustra a la perfección. A través de esta narración tiene la oportunidad de mostrar que la salvación es solamente por fe, es para todos los hombres y en ningún sentido por medio de las obras. Romanos 7, 18 y 19. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Cristo en la carne hace lo que la ley no puede hacer. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ese mismo hecho atestigua acerca de la justicia de la ley. Si la ley no fuera intachable,
Cristo no hubiera cumplido sus demandas, pero Él demuestra su justicia al cumplirla o al acatar sus demandas, no solo en favor de nosotros, pero en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La gracia de Dios en Cristo atestigua la majestuosidad y santidad de la ley. No estamos frustrando la gracia de Dios. Si la justificación pudiera conseguirse en la ley, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Pero sostener que la ley puede ser abolida, que puede hacer menos rigurosas sus demandas o ser de poca importancia, es decir con ello que Cristo murió en vano. La justificación no puede obtenerse por medio de nuestra obediencia a la ley, solamente por la fe en Cristo. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, pero la obediencia es el fruto de la fe. Pero el hecho de que la justicia de la ley no se pueda ser alcanzada por nosotros de otra manera que por la crucifixión, resurrección y vida de Cristo en nosotros, muestra la infinita grandeza y santidad de la ley. Por eso lo que desconcierta a Pablo es el hecho de que los Gálatas hayan apostatado del Evangelio, que ellos sabían que la salvación estaba fundamentada en la cruz de Cristo. No era algo que se les pudiera haber pasado por alto. Por eso les llama sin mente o descerebrados, y no se detiene ahí. Dice que debido a que están actuando insensatamente, se pregunta si algún mago les habrá hecho un conjuro. ¿Quién los ha hechizado? Las palabras que usa Pablo aquí hasta pueden sugerir que la fuente real detrás de la condición de los Gálatas era el diablo. Jesús fue presentado delante de los Gálatas cuando Pablo abiertamente se los predicó crucificado ante ellos. Fue tan vívida la presentación que ellos pudieron realmente visualizar al Cristo crucificado. No consistía en la habilidad verbal del apóstol ni en la capacidad imaginativa de los Gálatas. Hubiera sido solamente un engaño. No era un hecho real. Cristo estaba ahí, crucificado ante sus ojos, y Pablo, a través del Espíritu, hacía posible que lo contemplaran. Sabemos que no consistía en la capacidad de Pablo para crear hermosas figuras verbales, lo que les permitió transportarse a la escena de la crucifixión, porque dondequiera que el apóstol hizo la aclaración de que estaba determinado a no conocer otra cosa, mas sino solamente a Cristo y a este crucificado, y que a propósito y cuidadosamente se retraía de usar sabiduría de palabras, por temor a invalidar el efecto intrínseco de la cruz de Cristo. Esta experiencia de los Gálatas no fue exclusiva. La cruz de Cristo es una experiencia presente. La expresión "ven a la cruz" no está formada de palabras huecas, es una invitación a la que se puede literalmente acceder. Cristo está crucificado ante nosotros, y cada brizna de hierba, cada hoja del bosque revela este hecho. Si tenemos este testimonio en nuestro propio cuerpo, pues aun cuando es pecaminoso y corruptible, todavía vivimos. Es hasta que uno ha visto a Cristo crucificado delante de nosotros y es capaz de ver la cruz de Cristo a cada paso cuando se puede conocer la realidad del Evangelio. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús se han privado de la luz de su presencia. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciamos así en el gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz.
Dejemos que otros se burlen si lo desean. El hecho de que un ciego no pueda ver el sol y niegue que éste brille, no detiene al que puede verlo de encarecer su gloria. Hay muchos que pueden testificar que hay algo más que una figura retórica cuando el apóstol dice que Cristo estaba crucificado ante los Gálatas. Ellos habían tenido la experiencia. Dios permita que el estudio de la carta a los Gálatas en este trimestre puede ser el medio por el cual muchos ojos sean abiertos para ver a Cristo crucificado delante de sus ojos y lo conozcan crucificado por ellos y en ellos. Gálatas 3:5. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Esta pregunta demuestra que los hermanos gálatas habían tenido la experiencia tan real y profunda como es de esperarse de aquellos ante los cuales Cristo había sido abiertamente crucificado. El Espíritu les había sido dado, se habían realizado milagros entre ellos y aún por ellos, pues los dones del Espíritu acompañan al don del Espíritu Santo. Y como resultado de este evangelio viviente entre ellos, habían sufrido persecución. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este hecho le da seriedad al caso. Habiendo compartido los sufrimientos de Cristo, estaban ahora separándose de Él. Y esta separación de aquel que es el único quien puede obtenerse la justificación, estaba señalada con la desobediencia a la ley de la verdad. Estaban, si bien insensibles, pero inevitablemente transgrediendo la ley por medio de la cual buscaban salvación. Continuemos con la segunda parte, promesas de Dios a Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Las preguntas que aparecen en Gálatas 3, del 3 al 5, sugieren ellas mismas las respuestas. El Espíritu había sido ministrado, los milagros realizados no por obras de la ley, sino por haber oído con fe, lo que significaba por medio de la obediencia por la fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La obra de Pablo y la primera experiencia de los Gálatas estaban acorde con la experiencia de Abraham, cuya fe le fue contada por justicia. Debemos recordar que los falsos hermanos que predicaban otro evangelio, aún ese evangelio de la justificación por las obras, eran judíos y pretendían tener a Abraham como padre. Se vanagloriaban de ser hijos de Abraham y apelaban a la circuncisión como prueba de este hecho. Sin embargo, la misma prueba que presentaban para probar el ser hijos de Abraham era la misma que los descalificaba, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4 y versículo 11. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Por lo tanto, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Abraham no fue justificado por las obras, pero su fe produjo justicia. Todavía se presenta el mismo problema. La gente confunde el símbolo con la sustancia, el fin con los medios. Observan que la justicia produce buenos frutos y asumen que las acciones producen santificación. La justicia obtenida solo a través de la confianza y las buenas obras producidas sin empeñarse en hacerlas les parece impracticable e irreal. Se consideran a sí mismos personas prácticas y creen sinceramente que la única manera de dejar hecha una cosa es haciéndola. Por el contrario, estas personas son absolutamente prácticas. Un hombre que esté completamente sin fuerza no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera incorporarse un poco para tomar la medicina que se le ofrece. Cualquier consejo que se le dé, entonces, de cómo debe hacerlo resultará completamente impracticable. Solo en el Señor hay justicia y fortaleza. Encomienda al Eterno tu camino, confía en Él
y Él obrará, exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmo 37, 5 y 6. Abraham es el padre de todos los que creen para justicia, y de ellos solamente. La única acción práctica a seguir es confiar en el grado que Él lo hizo. Gálatas 3, 7 y 8. Por tanto, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, de antemano anunció el Evangelio a Abraham, al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Esto requiere cuidadoso estudio. Comprenderlo bien evitará muchos errores. Y no es en realidad difícil de entender. Simplemente atengámonos a lo que dice la palabra de Dios y estaremos seguros. El versículo enseña que el Evangelio fue predicado muy tempranamente, por lo menos en los días de Abraham. Lo predicó Dios mismo, por lo tanto era el verdadero y único Evangelio. Era el mismo Evangelio que Pablo predicó, así que no tenemos otro Evangelio, sino que el mismo que Abraham tenía. El Evangelio no difiere en absoluto del que era en tiempos de Abraham, porque su día era el día de Cristo. Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que vía ver mi día, y lo vio y se gozó. Dios requiere ahora exactamente lo mismo que entonces y nada más que eso. Más aún, el Evangelio fue predicado entonces a los gentiles, porque Abraham era gentil. En otras palabras, era pagano. Creció como un pagano, porque sabemos que Taré, padre de Abraham, servía a otros dioses y continuó siendo pagano hasta que le fue predicado el Evangelio. Así que la predicación del Evangelio en tiempos de Pedro y de Pablo no era una novedad. La nación judía había sido tomada entre los paganos, y es solamente por causa de la predicación del Evangelio entre los paganos que Israel fue levantado y salvado. La misma existencia del pueblo de Israel fue siempre y lo sigue siendo la prueba de que el propósito de Dios es salvar a un pueblo de entre los gentiles. Es por el cumplimiento de ese propósito de que Israel existe. Así vemos que el apóstol lleva a los Gálatas y a nosotros al ojo mismo del manantial, al lugar donde Dios mismo predica el Evangelio a nosotros los gentiles. Ningún gentil puede esperar ser salvo por otro medio o por otro Evangelio que no sea por el cual Abraham fue salvado. Gálatas 3, 9 y 10. Así los que viven por la fe son benditos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito el que no permanece en todo lo que está escrito en la ley, en el libro de la ley. El Evangelio fue predicado a Abraham en las palabras: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Esta bendición es la bendición de la justificación a través de Cristo. Aquellos que creen son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. No hay otra bendición diferente para ningún hombre, excepto la bendición que Abraham recibió. Y el Evangelio, al ser predicado, es el único Evangelio para cualquier persona debajo del cielo. Porque aparte del nombre de Jesús, en quien Abraham creía, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Decidamos hoy a apropiarnos diariamente mediante la fe de la justicia de Cristo, de la imputada para recibir el perdón de todos nuestros pecados, como de la impartida para recibir la transformación de nuestro carácter, diciendo como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.